De acuerdo, hoy se realizará una prueba donde se reforzarán los temas de MRU, MRV y movimiento vertical de caída libre, que son los temas que hemos visto en los tres videos anteriores. Y bueno, la prueba constará de 6 preguntas, 2 preguntas por cada tema, y ustedes podrán tomar el tiempo que se demorarán en la prueba. Yo recomiendo un tiempo de 30 a 40 minutos y como son 6 preguntas, al terminar la prueba, ustedes pueden contar cuántas hicieron bien y analizar su puntaje, comenzando por el AD, que son de 5 a 6 preguntas, el A de 3 a 4, el B de 1 a 2 y el C que representa que no hiciste ninguna pregunta. Entonces, ahora pasaré a mostrar las preguntas y ustedes podrán pausar el video cuando muestre la pregunta que van a resolver. Ahora pasaré a resolver las preguntas. Para este momento ya debieron haber terminado la prueba, haber resuelto las preguntas en un tiempo de 30 a 40 minutos. Y ahora, eh, al verificar sus respuestas, podrán calificarse ustedes mismos. Entonces, voy a pasar con la resolución de la primera pregunta, que dice, un automóvil que se mueve a una rapidez constante de 90 kilómetros por hora llega a su destino luego de T horas. Al contrario, si se desplazara a 120 kilómetros por hora, se demoraría 1 hora menos. ¿Qué rapidez tiene que ir para llegar luego de T más 1 horas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que como es un problema de MRU, hay que tener en consideración nuestra fórmula principal, que es velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Y otra cosa es que las alternativas están en kilómetros por hora, así que yo no pasaría las unidades a metros por segundo. Entonces, de inicio se nos da que 90 kilómetros por hora se recorre cierta distancia sobre de horas. Y a 120 kilómetros por hora se recorre la misma distancia, pero en t menos 1 horas. Entonces de aquí podemos sacar que distancia es igual a 90t, y de aquí t menos 1 pasa al otro lado a multiplicar al 120 y quedaría 120t menos 120 es igual a la distancia. Y ya sabemos a qué es igual distancia, es igual a 90t, así que lo reemplazamos. El 120t pasa al otro lado, restar al 90t y quedaría menos 30t. Entonces se eliminarían los negativos, los ceros también, y tercia, tercia, 4. Entonces sale que t es igual a 4 horas. Bueno, sabiendo eso,
Podemos calcular también la distancia, ya que es 90t, y ya que t es 4, entonces sería 90 por 4, lo cual es 360 kilómetros. Y bueno, se nos pide a qué rapidez tiene que ir para llegar luego de t más 1 horas. Sabemos que t es 4, así que más 1 se refiere a 5 horas y se nos pide la velocidad. Entonces, ¿qué velocidad tendría que recorrer los 360 en 5 horas? Quinta 2, 36 por 2 es 72 kilómetros por hora. Esa sería nuestra respuesta para este problema. Y nuestra alternativa sería la letra B. Ahora la segunda pregunta, que dice, un tren se dirige hacia una montaña con movimiento rectilíneo uniforme. El maquinista del tren hace sonar el silbato y recibe el eco del sonido 4 segundos más tarde. En el instante de recibir el eco, vuelve a tocar el silbato y recibe el segundo eco del sonido 3 segundos después. ¿Cuál es la rapidez del tren? Considere que el sonido tiene una rapidez constante de 336 metros por segundo. Bueno, em, el problema se nos presenta con metros por segundo. Esa es la unidad, así que la vamos a mantener. Y hay que tener en cuenta que hay dos objetos que están realizando MRU, tanto el tren como el sonido. Así que podríamos graficarlo de esta forma. Digamos que este círculo negro es el tren que está a cierta distancia de la montaña. Bueno, se dice que el tren emite un sonido y claro, el sonido viaja, pasa por esta distancia y luego regresa. Pero cuando regresa, el tren está un poquito más adelante. Y es que en ese tiempo el tren no está detenido, sigue avanzando. Así que digamos que avanzó X metros, ¿no? Avanzó X metros, entonces podríamos decir que, bueno, 336, que es la velocidad, podemos igualarlo a la distancia que recorrió el sonido. Primero recorrió D, y luego recorrió D menos X, porque claro, es la distancia total menos esta distancia que ya no va a tener que recorrer, porque ahora el tren está acá. Entonces sería D menos X. Y eso lo hizo en 4 segundos. Bueno, entonces 4 puede pasar a multiplicar al otro lado. Sale 1344 y quedaría 2D em, menos X. Y bueno, eso sería nuestra primera ecuación. Y algo a tener en cuenta también es que dijimos que el tren recorrió X, pero lo recorrió en 4 segundos. Así que eso es lo que nos está pidiendo el problema. Y ya podemos ir teniendo una idea de, de cómo sería esa velocidad. Sería X sobre 4. Bueno,
En- Luego dice, en el instante de recibir el eco vuelve a tocar el silbato. Entonces, en este segundo gráfico está una distancia de la montaña y esa distancia habíamos quedado que era de menos x, porque está en este punto. Bueno, esto dice que después de 3 segundos, o sea, aquí emite un sonido, viaja de menos x metros y luego regresa, pero el tren avanzó en ese tiempo. Así que después de 3 segundos, el tren está acá. Entonces, podemos decir que si en 4 segundos, ¿no? Esto lo hizo en 4 segundos. En 4 segundos recorrió X metros. En 3 segundos, podríamos decir que recorrió en 3x sobre 4 metros. Entonces, de aquí podemos sacar otra ecuación que es, primero la velocidad, 336, es igual a la distancia que recorrió el sonido. Primero recorrió de menos x más la distancia con la que regresó, que sería la distancia total, que en este caso es de menos x, menos x por 3 sobre 4, y eso sobre 3. Bueno, 3 por 336 sale 1008. Acá podemos sumar 2D, se resta, bueno, queda menos 2x, menos 2x, 4 lo multiplica 8x, quedaría menos 11x sobre 4, y eso sería nuestra segunda ecuación. Entonces, podemos reemplazar ahora sí con la primera ecuación que tenemos, ya que 2D, de acá podemos sacar que 2D es 1344 más x. Ya, entonces, acá podemos reemplazarlo. Voy a borrar esto. No, esto con esto lo reemplazamos, entonces 1008 es igual a 1344 más x menos 11x sobre 4. Bueno, acá pasaría a restar. Impresionantemente queda también 336. Y acá este x menos 11x sobre 4 quedaría, aquí también quedaría menos. Aquí al otro lado quedaría menos 7x sobre 4. Entonces se eliminan los negativos. Mm, Esto es igual a 112 por 3. Séptima de 112 es 16. Entonces 4 pasa al otro lado, 16 por 3. O sea, el 4 pasa al otro lado, 16 por 4, 64. Por 3 sería 192. Entonces sale que la distancia x es 192 metros. Ya lo único que nos quedaría por hacer es reemplazar esta fórmula que nos había quedado al principio. Velocidad es igual a x sobre 4
em, con 192 sobre 4 es 48 metros por segundo. Esa sería nuestra segunda respuesta. Y marcamos la letra C. Pasando a la pregunta 3, dice, un auto parte del reposo y se mueve rectilíneamente con aceleración constante de 6 metros por segundo al cuadrado. Determine la distancia recorrida entre el segundo, bueno, entre, sí, el segundo y el cuarto segundo. Bueno, se trata de MRV. Tenemos mm, ciertas nuevas fórmulas que hemos visto en los anteriores videos. Y en este caso, yo utilizaré la fórmula de la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y es que con esto podemos calcular la distancia. Entonces, primeramente vamos a calcular, bueno, sabemos que parte del reposo, así que la velocidad inicial es 0. Calculemos la distancia total que se recorrió los 4 segundos. Entonces, por 4 más la aceleración que ya se nos da es 6. em, Se nos da que es 6 y lo multiplicamos por 4 al cuadrado sobre 2. Bueno, em, de aquí sale que 16 mitad 3. Entonces esto es 0, así que 3 por 16, eso saldría 48. La distancia total que se recorrió los 4 segundos sería 48 metros. ¿No? Distancia total. Pero eh, la distancia que se recorrió desde el segundo cero hasta el segundo 2 sería otra distancia que podemos calcularla con velocidad inicial que también es 0, así que es 0 por el tiempo que sería 2 más la aceleración que es 6 por 2 al cuadrado sobre 2. Bueno, esto se elimina con esto, quedaría 12. Entonces, la distancia que se recorre desde el segundo cero hasta el segundo 2 sería 12. Entonces, si se recorrió em, desde el segundo cero hasta el segundo 2 12, y en total se recorrió 48, simplemente quedaría restar para calcular esta zona, la distancia entre el 2 y el 4. Así que 48 menos 12, y eso saldría 36 metros. Y similarmente, podemos resolver la 4, y es que es muy similar. En este caso dice, un auto tiene una rapidez inicial de 2 metros por segundo, y acelera a razón de 6 metros por segundo al cuadrado. Termine la distancia que avanza en el cuarto segundo. Bueno, primeramente sacaremos la distancia total con la misma fórmula. Entonces,
La distancia, la rapidez inicial es 2 metros, así que 2 por 4 segundos, más la aceleración por 4 al cuadrado sobre 2. Bueno, esto saldría mitad 3. Y acá saldría 8 más eh, 48. Eso saldría 56. Entonces, esa es la distancia total. Ahora calculamos la distancia hasta el tercer segundo. Así que la distancia hasta el tercer segundo, eso sería la velocidad inicial que es 2 por 3 más la aceleración que es 6 por 3 al cuadrado, lo cual es 9 sobre 2, mitad 3, 2 por 3, 6, 27. Eso saldría 33, ¿no? 27 más 6, 33. Y lo mismo, restamos 56 menos 33 para saber la distancia que se recorrió durante el cuarto segundo. Y eso nos sale igual a 23 metros. Para ir culminando, ahora las 5 dice, en la figura se muestra una esfera lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40 metros por segundo. Si estuvo 12 segundos en el aire, determina el valor de h. Bueno, eh, podemos fácilmente identificar que h, que es esto, también es la misma altura que es aquí. Y bueno, para este caso voy a utilizar la fórmula del tiempo de subida. El tiempo de subida que dice que velocidad inicial sobre la gravedad es el tiempo que le toma al objeto subir hacia su máximo punto. Y bueno, ya se nos da la velocidad inicial y la gravedad. Así que reemplazamos. En este caso la velocidad inicial es 40 y la gravedad se nos da que es 10. Entonces el tiempo de subida es 4. Se demoró 4. O sea, en total 8 segundos, ¿no? 8 segundos. Y dice que la pelota estuvo 12 segundos en el aire. Así que en este tiempo, que bajó a esta altura con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, eh, cayó en 4 segundos, ¿no? Em, Ahora, sabiendo eso, voy a utilizar otra fórmula, que es la fórmula de la altura con la velocidad inicial, tiempo al cuadrado sobre 2. Bueno, la altura sería igual a la velocidad inicial que se nos da, es 40 por el tiempo que es 4, más la gravedad que es 10 sobre 2. Bueno, de aquí saldría 160 más 80, lo cual es 240. Eso nos indica que la altura son 240 metros. Y bueno, nuestra respuesta sería la A.
Por último, tenemos el ejercicio 6 que dice, una esfera A es abandonada desde una altura de 20 metros en el mismo instante en que otra esfera B es lanzada verticalmente hacia abajo desde una altura de 30 metros y con una rapidez de velocidad inicial. Determine velocidad inicial de modo que ambas esferas lleguen al suelo simultáneamente. Bueno, al decir que la esfera A es abandonada, quiere decir que desde una altura su velocidad inicial es cero. Entonces ahí podemos aplicar la fórmula de la altura es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 y reemplazamos. La altura es 20, la gravedad se nos da que es 10 por tiempo al cuadrado sobre 2. Y bueno, el 2 pasa a multiplicar, queda 40, el 10 pasa a dividir, queda 4. Entonces 4 es tiempo al cuadrado, lo que quiere decir que el tiempo es 2 segundos. Entonces, sabiendo eso, que es lo que buscamos en el caso de la esfera B, así que ponemos altura, que bueno, en este caso es 30. 30 metros es igual a la velocidad inicial que queremos calcular por el tiempo, que quedamos que es 2, eh, más la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es 4 sobre 2. Entonces, mitad da 2, 20 pasa al otro lado a restar, queda 10. 10 es igual a 2 veces la velocidad inicial. Eso nos quiere decir que la velocidad inicial es 5 metros por segundo. Esa sería la última respuesta, ¿no? La letra C. Y con esto culminaríamos la prueba con todas las respuestas ya dadas. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido calificarse ustedes mismos y que sigan practicando. Muchas gracias.